Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Por una Nueva Vida. El día de hoy, tenemos un programa totalmente en vivo, por lo tanto los invitamos a que participen llamándonos y preguntándonos cualquier pregunta relacionada con el tema del día de hoy. El tema que vamos a estar hablando son signos y síntomas de la adicción. Entonces, si usted a lo mejor conoce a alguien que posiblemente esté padeciendo una adicción o se aproxime a ella, pues este programa es muy importante para que pueda orientarlo, decirle a dónde acudir, ¿no? Y si es, alguno de ustedes, pues también de detectar desde nosotros mismos lo que está sucediendo con nuestras conductas, con los consumos que estamos teniendo. Así es que, los invitamos. Para abordar el tema del día de hoy tenemos dos invitados, se los presento. Ella es la psicóloga Xochitl Janet Alonso Torres, quien es psicóloga del Centro de Integración Juvenil de Tlaxcala. Hola, licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Y también tenemos con nosotros al doctor Francisco Eduardo González Sánchez, quien es responsable del área médica de FIPADIC. Doctor, buenas noches. Licenciado, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y bien, antes de empezar con la entrevista como tal, vamos a ver un material que preparamos para ustedes, que obviamente habla de la experiencia de un chavo, que obviamente con algún problema de adicción, y nos cuenta acerca de sus signos y síntomas. Adelante. Hola, soy David, tengo 18 años. Hola, soy Nacho, como tú tengo una vida normal. Tengo varios amigos, me gusta el fútbol. Voy a la escuela, tengo novia, me gusta dibujar. Pero tuve un problema con la drogadicción. Pero consumía drogas. Pues yo de chico era una persona que digamos como muy tímido, güey. Me daba miedo, no sé, hablarle a una niña, güey. Me daba como pavor, güey. Pues en la escuela tenía buenas calificaciones. Incluso me llegaron a dar varias becas. Cuando empecé a hacerme, un poco más inconsciente, güey, fue cuando empecé a salirme de mi casa, güey. Empecé a conocer varios amigos, güey, que hacían lo mismo, güey. Que salían de su casa y me invitaban. Y así inició todo eso, güey. La desobediencia, güey. Cuando estaba chiquito compartía tiempos con mi papá como, no sé, güey, cuando se ponían a hacer un trabajo, cualquier cosa para la casa, yo estaba ayudándoles y eso me hacía sentir bien, güey. Mi transformación en la vida fue cuando, no sé, güey, tal vez cuando empezaban a regañarme, güey. Creía que hacían algo malo para mí, ¿no, güey? Que no me dejaban ir a jugar o algo así. Pues empecé a buscar el cariño que supuestamente yo no me daban, güey, en otras personas, güey. Mis jefes nunca me dijeron, no, pues eres lo mejor o algo así, güey. Y pues yo creo que por eso me integré a ese grupo, güey. Cuando era niño siempre fui muy serio. Casi no hablaba con mucha gente. Echaba mucho cotorreo. Mis papás se separaron cuando yo tenía 9 años. Y pues a mi papá sí lo veía cada 8 días. De repente lo dejé de ver más tiempo. Mi mamá siempre, sí me ha cuidado y siempre le ha interesado todo lo que hago. Desde que se separaron empecé a vivir con mi abuelita y mi tío. Y por lo mismo de que son más en la casa, pues luego hay más problemas. Yo siento que causaba problemas porque estaba enojado. La única idea que se me ocurre es de que pues luego yo veía a mis otros amigos y todos estaban así, sus papás juntos y así, ¿no? Y pues los míos no. Ni siquiera entraba a clases. De repente ya me querían correr de la primaria y apenas iba en la primaria. Luego la secundaria pues todavía me gustó más cotorrear. Conocí más gente y personas que a lo mejor no debía de haber conocido, ¿no? Empecé a tener muchos problemas por eso, ¿no? Me salí de mi casa porque tenía muchos problemas con mi mamá. Como mi mamá es muy nerviosa, de repente yo sentía que sí iba a llegar el momento en el que, pues no sé, algo malo iba a pasar, ¿no? Viví más chido creo que en Tijuana, güey. Y ahí fue cuando empecé a probar la droga, güey. Cuando probé la droga por primera vez, güey, pues estábamos con mi primo en su casa. Me dijeron, ¿quieres? Y pues yo le dije que sí, ¿no, güey?
Y cuando la probé, güey, como, no sé, güey, me empecé a como medio mareado. Ahí tenía como 13 años. Me drogaba, güey, y bueno, engañándome a mí mismo, güey, me hacía sentir mejor, güey. La primera vez que fumé cristal, güey, estaba con unos amigos en su casa. Me dijeron, pues lánzate por un cielo, ¿no, güey? Pues yo en realidad fumé cristal por querer ser parte de mis amigos, pues no sé, güey, ¿cómo se puede decir? Ser parte como digamos de una banda, güey. Y pues yo sentía que mis amigos eran mis amigos, güey, porque lo que yo no encontraba con mis papás, lo encontraba con mis amigos, güey. Yo empecé a hacer cosas más malas, güey, cuando empecé a sentir ya la necesidad de la droga, güey. Por generar droga, güey. No sé, güey, ya estoy revisándote de pies a cabeza, güey, para ver qué es lo que te voy a robar, güey. Te pongo un cuchillo o algo así, güey, y ya te quité todo, güey. Cuando probé el cristal, güey, como a los 3 meses, tenía efectos como secundarios, güey, así como que digamos alucinaciones, güey. No sé, delirios de persecución, güey. Y de poco a poco, güey, empecé como a tener... No sé, güey, me empezó a afectar como mi memoria, güey. Lo peor que me pasó en esos momentos cuando no distinguía la realidad de las alucinaciones, güey, pues fue una vez que íbamos caminando, güey, y ahí donde yo vivía había víboras, güey. Y yo creía que era una alucinación, güey. Miré esa madre ahí en el suelo, güey, la víbora, y pues me senté, güey, ya que de repente siento que me pica, güey. Y pues era una víbora venenosa, güey. Y pues no sé, güey, eso me hizo como... Por cierto momento, güey, bajarle un poco a las drogas, güey. Bien, pues aquí vimos estos 2 testimonios de chavos que obviamente desde su experiencia pues comparten con todos nosotros cómo se sentían, cuáles eran las razones por las cuales empezaron a consumir y hasta lo que tuvieron que llegar a hacer y todo lo que les pasó por el consumo de drogas. Bien, para comenzar como tal a la entrevista, ¿qué es una adicción, licenciada? ¿Cómo nos la podría explicar? Bueno, nosotros definimos una adicción cuando una persona tiene un deseo imperioso por consumir una sustancia adictiva, cuando hace cualquier cosa por obtener ese consumo. Sí, también cuando ya estamos viendo que ese consumo de sustancias está llevando a la persona a un deterioro en diferentes áreas de vida de esta persona, es cuando ya empezamos a definir a una persona como adicta, dependiendo también de las cantidades y las frecuencias con que él realice este consumo de la sustancia. Ok. La adicción es cuando ya se tiene la necesidad física o la necesidad mental de consumir, y bueno, inicialmente sería el consumo de una sustancia química que entra a nuestro organismo, pero ya como tal, la Organización Mundial de la Salud ha definido que no nada más es a una sustancia, también ya existen adicciones al juego, adicción al sexo, adicción a el internet, que se está volviendo algo muy famoso últimamente. Entonces ya no nada más es a una sustancia química o una sustancia que altere nuestro sistema nervioso, sino que dé una retribución específica a nuestro sistema o a nuestro bienestar. Entonces ya las adicciones se están ampliando de acuerdo a sus definiciones y a las características de cada una de ellas, de acuerdo a la retribución que tienen los pacientes o cuando utilizamos alguna sustancia o hacemos un algo. Ok. En este caso, por ejemplo, a las otras adicciones, por decirlo de esta manera, ¿cuáles son los beneficios? Por ejemplo, dijo que retribuciones, ¿no? ¿Cuáles Sí. serían estas? ¿Una sensación de placer? Es sensación de placer, sensación de bienestar. Hay un famosísimo comercial de me siento grande, me siento importante porque voy a un lugar específico. Entonces es una retribución, es una forma de retribuir algo a mi organismo para sentirme bien, para sentirme satisfecho. Esta adicción que nos comenta, por ejemplo, el doctor, ¿es más psicológica que física?
Si hablamos de, por ejemplo, la adicción al juego, sí es más psicológica porque se relaciona más con la sensación de placer, a diferencia de cuando hablamos de una adicción al juego, de una adicción a las sustancias, perdón, que ya hay una intervención neurofisiológica, ¿no? Sí. Y que ya hay un cambio realmente en el organismo. A diferencia de, por ejemplo, el juego o el internet solo es la obtención de placer, el beneficio de una recompensa, ¿no? Okay. También podría ser, por ejemplo, a las personas adictas, ¿no? Digámoslo así, ya hablando a las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el sistema de recompensa es diferente, ¿no? Por ejemplo, si una persona se vuelve adicta al Facebook por los likes que les dan a sus fotos, o los likes que les dan a los comentarios, ¿no? O los comentarios de los comentarios. Es como el sistema de recompensa, ¿no? Es como un estímulo-respuesta y refuerza la conducta. Sí, así es, porque bueno, la mayoría de las personas que entran al Facebook o alguna de las otras redes sociales buscan como retribución el que hablen bien de ellos. Entonces están buscando una recompensa mental o están buscando una retribución a un bienestar mental, a sentirme bien, porque alguien me ve, porque alguien me visita o porque alguien está dando un comentario sobre mi persona. Entonces es una forma de encontrar una retribución a lo que ellos están haciendo o a una actividad en especial que ellos están realizando durante el día o X cantidad de tiempo. Okay. Y que aunque aquí sí se secretan sustancias neurofisiológicas en el organismo, no es una sustancia externa la que va a ocasionar ese cambio, sino se da de manera interna. Son sustancias que de por sí ya el organismo produce, ¿no? Algunas glándulas, ¿no? El área del cerebro, algunas otras, ¿sí? Producen estas sustancias biológicas, sustancias naturales. Sin embargo, bueno, obviamente por la repetición, el mismo cuerpo o organismo necesita más cantidad de ellas. Sí, los neurotransmisores, que son la forma de conexión eléctrica que tiene el cerebro, se van a producir en una parte específica del cerebro que se llama el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Está compuesto por el núcleo accumbens, que es el que va a mandar la señal específica a lo que sería la parte frontal, a nuestro frontal, que es la parte que nos diferencia de la mayoría de los mamíferos o de la mayoría de los animales, porque es lo que va a hacer el control de las emociones motoras. Entonces eso es lo que nos va a dar una retribución y nos va a dar un signo y un síntoma, como se menciona en el programa de hoy de los signos y síntomas a las adicciones, porque a partir de la sintomatología o a partir de las reacciones endógenas, o sea, dentro de nuestro organismo, es como nosotros vamos a tener características específicas para tener una retribución, en el caso de una adicción al internet o a las redes sociales, o en el caso a una sustancia, porque eso nos va a dar una característica que sea más física o más mental. Y es como se puede hacer una diferencia en tener un paciente a una adicción muy grave o un paciente que está consumiendo, pero que el consumo no es tan elevado. A pesar de esto, bueno, todo lo que nos están explicando, una adicción a una sustancia es más peligrosa que a cualquier otra, o a cualquier otra adicción, me refiero. No. Y yo creo que son iguales. Tienen el mismo riesgo, ¿no? Sí. Aunque cuando nosotros hablamos de sustancias, el deterioro en las personas es más evidente, ¿no? Pero las adicciones en sí todas afectan a la persona. Okay. La mayoría de las adicciones tienen un tiempo de evolución. Entonces ese tiempo de evolución, lo mismo puede pasar un chico 5 horas encerrados en su habitación en internet, que a lo mejor el consumo de dicen ellos, un churro diario, a un tiempo determinado te va a provocar que al fin y al cabo acabes aislado de la familia, que tengas signos y síntomas específicos. No lo podemos decir realmente cuánto tiempo va a pasar para que se demuestre un problema. Lo mismo puede ser con una sustancia que con el hecho de estar con el celular, en el internet o alguna situación así. Okay. ¿Qué elementos serían entonces necesarios para determinar si una persona padece alguna adicción? Yo creo que aquí sería bien importante observar el comportamiento y la actitud de las personas que están realizando determinada actividad o están consumiendo determinadas sustancias, lo que determina de su comportamiento. Cambia mucho. Una persona cuando empieza a consumir, por lo regular, como lo mencionaba el doctor, se empieza a aislar,
empieza a ser un poco más retraído o al contrario, ¿no? Empieza a ser más irritable, más ausente, pasa menos tiempo en casa. Sí hay como que determinados comportamientos que van indicando que el paciente está presentando sintomatología de consumo. Okay. Los signos y síntomas van a variar de acuerdo a las sustancias, desde las drogas más socialmente permitidas, como en alguna ocasión lo mencionábamos, que puede ser el alcohol y el cigarro, y a las que son más o menos químicas o que tienen una producción o una fabricación que conlleve más compuestos químicos. Lo mismo que a las sustancias volátiles, como los limpiapisos, el PVC, el Resistol 5000, cada una de ellas tienen sintomatologías especiales, porque una de las características es la sensación y la necesidad que está buscando cada uno de los pacientes, considerándolo como pacientes. En el cigarro se busca más relativamente la relajación, la tranquilidad. En el alcohol, a pesar de ser una sustancia que es depresora, la mayoría de los consumidores encuentran euforia a un nivel determinado y encuentran un bienestar para poder comunicarse con los demás, a comparación de las sustancias volátiles que son completamente alucinógenas. Y entre más químico sea la sustancia que se consume, se van a tener una mayor cantidad de signos y síntomas y características de acuerdo a la cantidad inicial del consumo, hasta un consumo muy elevado que lleguen a tener los pacientes. Y como lo menciona la licenciada, uno de los síntomas iniciales es el aislamiento social, problemas familiares, que son los dos primeros problemas que se tienen, y que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para considerar un adicto problema, se deben de considerar problemas sociales, familiares, económicos. El consumidor problema. El consumidor problema, problemas con las leyes y problemas físicos o problemas ya de bienestar físico. Es un consumidor en riesgo, ¿no? Sí. Así le llaman. Ok, entonces son varios factores, ¿no? Factores en el comportamiento, Sí. ¿sí? Factores físicos, ¿no? Y obviamente y algunos subjetivos, ¿no? Que pueden ser algunos síntomas. ¿Qué es como tal o la definición de un signo? ¿Cómo podríamos decirlo? Signo es todo aquello que podemos medir. Médicamente es lo que nosotros podemos medir, como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial o la tensión arterial. El signo es todo aquello que es medible, todo lo que nosotros podemos tener o que cuando llega un paciente a un consultorio le medimos. Eso sería lo más clásico, los signos vitales, es todo lo que podemos medir. Por ejemplo, ¿qué signo es frecuente en una persona con alguna adicción? O sea, son muy variables. ¿Por qué razón? Por el tipo de sustancias que se utilizan. Hay pacientes que, por ejemplo, los consumidores de marihuana, inicialmente cuando están entrando en un periodo que dejan de consumir, no sé, de 1 a 3 días, ellos llegan a sentir frío, llegan a tener la temperatura baja, y eso es algo medible, sí, como tal se puede medir. Pacientes que utilizan sustancias volátiles o químicas, la frecuencia cardíaca la tienen un poco más elevada de lo normal a comparación de la presión arterial. Lo mismo que llegan a tener la temperatura, no llega a ser fiebre, pero sí llegan a tener febrícula, y que eso es muy común que lleguen a presentar los pacientes. ¿Nos podría explicar qué es esto? La febrícula es cuando la temperatura llega entre los 37.5 a los 37.9 grados centígrados, porque a partir de 38 grados, entonces ya se considera fiebre. Pero los pacientes que llegan en grado de urgencia o que se ponen muy graves por una intoxicación, llegan a tener algo que se llama hipertermia maligna, que es cuando ya superan los 39 grados centígrados. Lo mismo en alguna sobredosificación a sustancias químicas, llegan a tener hipotermia, que es temperatura por debajo de los 37 grados, entre los 35 y los 37 grados centígrados, eso les produce hipotermia, según a la sustancia que se esté consumiendo. Pero esto, bueno, dijo que personas con intoxicación. Sí, con intoxicación es cuando ya llegan a tener los puntos más limítrofes de la temperatura. Y por ejemplo, una persona que a lo mejor no se encuentra intoxicada, pero que es adicta. Según el tipo de adicción es como se debe de tener los valores para cada uno de los signos vitales, para que lo podamos hacer una diferencia, si puede estar alterado específicamente o si está dentro de los valores normales. Ok, entonces va a ir variando, ¿verdad? Sí. De paciente a paciente. De paciente a paciente, exactamente, al tipo de sustancia y a la cantidad del consumo. Ok. En el caso de los síntomas, ¿qué sería un síntoma como tal?
Un síntoma es lo que el paciente refiere que está sintiendo, pero que nosotros no podemos tener la seguridad de hacer una medición de lo que está refiriendo el paciente. Es solamente lo que él está expresando, de lo que él está experimentando de acuerdo a las sensaciones que está presentando por el consumo que tiene, por la intoxicación que trae o por esta a lo mejor ausencia de consumo y que él está experimentando esta parte. ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes? Por ejemplo, ansiedad. Los pacientes cuando empiezan o cuando suspenden el consumo de una sustancia, por lo regular empiezan a sentir mucha ansiedad, inquietud, irritabilidad, ¿no? Intolerancia, nerviosismo, mucha inquietud de ir de un lado para otro, por ejemplo. Son, yo creo que uno de los síntomas básicos que los pacientes con consumo presentan. Ok, por ejemplo, algunos pacientes dicen, es que no puedo dormir. También. Eso podría ser un... Sí, cuando están en periodo de abstinencia, por ejemplo, los pacientes reportan también tener pesadillas o soñar con el consumo, pero es también algo que se empieza a presentar por la ansiedad que están experimentando de querer reincidir en el consumo. O sea, es no poder dormir, no poder conciliar el sueño, tener pesadillas, soñar que están consumiendo, todos estos tipos de experiencias que ellos tienen se debe a la sintomatología por estar dejando de consumir o por una intoxicación que estén presentando. En este caso, por ejemplo, de la ansiedad, sí tiene una relación, ¿no? El signo con el síntoma, por ejemplo, una persona que siente ansiedad tiene los latidos del corazón, pues, bueno, el corazón, la frecuencia cardíaca elevada, ¿no? La frecuencia respiratoria también, eso sí es medible, como tal signo. Ahí que se completa un cuadro, ¿cómo se le llama ahí? ¿Un cuadro? ¿Presenta un cuadro de...? Sería sí un cuadro o el síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Entonces, en muchas de las ocasiones se tienen síndromes específicos de acuerdo a, si lo vamos a clasificar como lo dice la licenciada, a que esté en un periodo de abstinencia o en abstinencia total y que la abstinencia puede empezar en algunos pacientes desde los 3 días y muy prolongado puede llegar hasta los 6 meses. Que es muy difícil que un paciente llegue a los 6 meses con un periodo de abstinencia. La mayoría de ellos llegan a la recaída. Entonces, el cuadro característico o el síndrome que llegan a tener también depende de las características que tenga del consumo y del tipo de sustancia que se esté utilizando. Ok, bien, pues así va quedando un poco más claro acerca de los que son los signos, que son los síntomas y bueno, en qué momento se pueden presentar de acuerdo a la persona, al nivel de consumo y a la droga que se esté consumiendo precisamente. Vamos a ver la segunda parte del video que les presentamos al inicio del programa, donde podemos ver más a detalle estos signos y síntomas de estas dos personas que veremos a continuación. Adelante. Nunca me había llamado la atención, de hecho yo estaba en contra, pero súper en contra de todo eso, ¿no? Y decía, ¿cómo pueden hacer eso si se están matando? Pues yo primero fumé mota. Fuimos a una fiesta, estaba con mis amigos y de repente un amigo me dijo, ¿quieres? Y le dije, pues va. Yo estaba así como que con miedo, ¿no? Y me puse a fumar. Nunca había fumado ni siquiera cigarro, eso fue lo primero que hice. Ya de ahí pues se derivó todo lo demás. Sí, la primera vez me quedé así, me quedé tirado, estaba chispeando y yo ni cuenta me había dado, ya ni siquiera estaba en ello. Desde los 9 años me empecé a juntar con grafiteros y así, pues banda de la calle. Y de ahí conocí a un amigo aquí, entonces un día pasé y le dije, ¿no tienes mota? Y me dice, no, pues aquí puros aceites y tachas. Entonces dije, pues a ver, ¿qué se siente? Entonces empecé a comer más y a comer más y a comer más, hasta que un día así de plano me hicieron una oferta y las compré muy baratas. Entonces se me hizo fácil, me las comí todas y ya después ya me sentía bien mal, pero bien mal. Pues en cualquier momento iba a ser, ¿no? Ya me iba a quebrar ahí. Pero pues dejé esas madres y luego empecé con piedras y con coca, ¿no? Los lugares en donde hay que conseguir esas cosas están muy feos, están muy peligrosos. Entras a un punto y tú no sabes lo que va a pasar ahí. Te pueden matar, te pueden hacer lo que quieran y nadie va a saber nada. Lo peor que me ha pasado que estuve inconsciente, güey, fue cuando me aventé un toque, güey.
unas monas y estábamos tomando cerveza, güey. Yo llego a mi casa, güey, sangrado, güey, de mi camisa toda sangrada, mi cara sangrada, güey. Veo a mi mamá, güey. Veo como que se le salen sus lágrimas, güey. Y pues hasta como que se me bajó el efecto de la droga, güey. Y sentí como, no sé, güey, un vacío, como que se me revolvió todo mi estómago, güey. Sentí un nudo en mi garganta, pero feo, güey. En ese momento dije, pues, ¿qué estoy haciendo, no, güey? Y no sé, güey, decidí cambiar mi vida, güey. Fue como algo que me inspiró, güey, para seguir dentro del grupo, güey. Finalmente me estoy atreviendo a cambiar, güey, porque aquí nos hacen ver nuestra realidad, güey. Y digamos, lo más difícil de eso, güey, es admitir mi derrota ante las drogas, güey. Cuando estás en junta, güey, tú te expresas sin temor, güey, a que te vayan a juzgar. O, no sé, güey, sin temor a nada, güey. Lo mejor que me ha pasado en una junta, güey, no sé, güey, es haberme subido a la tribuna, güey. Desquitar, pues, no sé, güey, el enojo que yo traía, güey, todo el resentimiento, todo, hasta el temor, güey. Eso es lo más chido que me ha pasado aquí. Yo no quería vivir más de los 18. Yo lo que quería era vivir a tope y rápido y ya morirme, ¿no? Ya después me empezaron a gustar los cristales y ya después conocí el ácido. Pero las drogas así, con poquitito, aunque lo hayas hecho una vez, ya te tachan para toda la vida. Y ya es una cosa que, pues, un estigma que no te puedes quitar. Entonces llego al punto en el que, pues, te tienes que dar cuenta de las cosas o te carga el payaso. Y empecé a valorar muchas cosas igual por mi chica, ¿no? Si le he bajado, pues la neta sí se lo debo a ella. Le dije que de seguir así consumiendo cosas, pues decidiera si seguir andando conmigo o seguir en su fiesta, ¿no? Conmigo así como que se mantiene. Aparte no lo dejo, porque soy muy niña, ¿no? Yo soy así como la piedrita en su zapato que no lo deja. Yo creo que si sigue así, puede ser muy talentoso. Bastante así. Puede explotar demasiadas cosas. Pues no pensaba que hubiera un lugar en el que yo pudiera desarrollar lo único que sé que hacer, ¿no? Que es dibujar. A mí me gusta mucho porque puedo expresar lo que siento y lo que estoy pensando. No sé, es como una salida. Como una salida, pues una salida del alma, yo siento. A lo mejor me la pasé toda la primaria, secundaria y prepa y no sé nada de eso, ¿no? No me late. Es que ese es el problema con el que más batallo últimamente. Del único que me arrepiento es de que gasté muchos años en lo mismo. Pues ahí voy echándole ganas a ver si logro recuperarme y otra vez me acuerdo de las cosas. A ver si vuelvo a tener buena memoria. Bien, pues como ya lo pudimos ver, estas historias sí que se entrelazan, estas dos historias, bueno, pues no son ajenas a la realidad que estamos viviendo en el Estado. Existen situaciones, así como en todo el país. Sin embargo, bueno, afortunadamente hay instituciones gubernamentales, instituciones, pues obviamente de la Secretaría de Salud, instituciones como por ejemplo el FIPADIC, Centros de Integración Juvenil, en donde se puede brindar este servicio, ¿no?, de manera preventiva y también a tratamiento para personas que tienen un abuso o que ya tienen o presentan una adicción.
Como tal, entonces los invitamos a que, así como estos chavos que en uno de estos casos, bueno, estaba en Drogadictos Anónimos, bueno, también se acerquen a nosotros a través del teléfono de FIPADI, que es el 241-417-1625, para que nosotros podamos darles una orientación a dónde puedan acudir, de acuerdo también al lugar en donde viven, de acuerdo al municipio. Nosotros contamos con una base de datos de grupos de hora y media, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, o de acuerdo a las necesidades, bueno, obviamente ofrecer los servicios de FIPADIC, de Centros Nueva Vida o de algunas otras instituciones que, bueno, otorgan este tratamiento para casos muy específicos. Entonces, bueno, ahí está el número, por favor, marquen, ¿sí? Y se les dará una orientación pues con toda la calidad que ustedes se merecen. Y bien, seguimos hablando de los signos y los síntomas. Hablábamos que signo es algo que se puede medir, ¿verdad? Síntoma es algo que es como subjetivo, ¿no? De acuerdo a cómo lo está sintiendo, lo está viviendo la persona con el síndrome de abstinencia o con que obviamente está consumiendo. ¿Algún otro ejemplo para dar esta diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? En sí, el síntoma es algo que el paciente nos va a decir, qué es lo que siente. Okay. Yo no puedo medir un dolor de cabeza. Yo no puedo medir el grado de ansiedad que el paciente me dice. Me pueden decir el malestar, me siento muy mal, que me hablen, no soporto el ruido fuerte, sí, pero no sé cuánto se puede, qué tanto es un ruido fuerte, o qué está considerando como un ruido fuerte, alto, no lo sé. Entonces, un síntoma es a lo que me refiere más un paciente que yo no puedo medir. Y que los síntomas están acompañados en muchas de las ocasiones con características de una enfermedad propia. En el caso de las adicciones, los síntomas que van a tener los pacientes o las características sintomatológicas van en base al grado de consumo, como lo habíamos mencionado, o al tipo de sustancia que tenga cada uno de ellos. Ok, sí, para complementar. Con respecto al síntoma. Sí, pues el doctor ya lo acaba de explicar, creo que bastante bien. Ese es lo que va a referir el paciente y lo que nosotros no vamos a poder medir, ¿no? Porque nos puede expresar sentir ansiedad o nos puede expresar sentir irritabilidad o enojo, pero pues eso no se puede medir, ¿no? No sé cuánto enojo puede tener un paciente de acuerdo a lo que él está vivenciando. Ok, por ejemplo, en el caso de la tolerancia, ¿no? Que sabemos que es algo que si una persona te genera tolerancia, quiere decir que entonces se está aproximando a una adicción. ¿Esto en qué clasificación entraría? ¿Como un signo o como un síntoma? Pues en realidad la tolerancia tiene signos y síntomas. La tolerancia como tal es de la capacidad que tiene de ir aumentando la dosis a consumir una sustancia. Entonces el hecho de que una persona vaya aumentando la dosis o vaya aumentando la cantidad de lo que consume, te va a provocar un síntoma específico y por lo consiguiente un signo determinado de acuerdo al nivel de consumo que llegue a tener. Entonces la tolerancia es que se va aumentando la dosis o que se llega a tener un grado mayor perceptible de consumir una sustancia específicamente. Okay. En el caso del alcohol, por ejemplo, es cuando una persona pues ya toma, refiriéndome a tolerancia, es cuando puede tomar grandes cantidades, ¿no? Por ejemplo, empezó con una lata, luego un six, ¿no? Llegar al 12 pack. Eso se llama tolerancia. Sí, de hecho el doctor lo mencionaba hace rato, en donde dice que este problema de adicción es un proceso evolutivo, ¿no? Entonces los chicos por lo regular no empiezan tomando grandes cantidades de alcohol, porque precisamente el organismo no es tolerante a altas cantidades de alcohol. Entonces empiezan por pequeñas cantidades y conforme ellos van incrementando esta tolerancia, van, digamos, llamémoslo así, ¿no? De manera muy común, van aguantando más cantidad de sustancia. Hablando del alcohol, bueno, pues empieza a lo mejor por media lata de cerveza, por una lata de cerveza, y conforme van teniendo un consumo frecuente, pues el aumento de la sustancia va siendo mayor. Luego los pacientes, por ejemplo, cuando llegan a tratamiento, pues te dicen orgullosamente, ¿no? Me aguanto un cartón de caguamas. Cuando para esto ellos es algo como un triunfo, para nosotros nos indica que a mayor tolerancia, mayor riesgo,
de que ellos empiecen a presentar un problema de adicción como tal o empiecen a presentar un deterioro en diferentes áreas de vida, como lo mencionábamos al principio. Sí, también mayores daños a nivel físico, ¿no? Así es. Por toda esta cantidad de sustancias, ¿no? En el caso de todas las demás drogas funciona lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cigarros, ¿no? Sabemos a lo mejor 1, 2, 3, hasta llegar a la cajetilla completa. Esto también es tolerancia. Sí, así es. Ok, bien. Entonces, en el caso de, por ejemplo, el síndrome de abstinencia, ¿no? que aparece en cuanto una persona que ya se acostumbró, digámoslo así, a consumir grandes cantidades de sustancia, cualquier droga, y lo interrumpe, se generan este síndrome, ¿no? Aparece este síndrome. Como ya nos los decía, esto no es un signo y un síntoma, sino es ambos, ¿no? Sí, ya es la unión de ambas situaciones. En el síndrome de abstinencia puede generar, primero, va a llegar un paciente más bien con nosotros con síndrome de abstinencia y nosotros debemos de diferenciar esto porque lo primero que te va a decir es un cuadro característico. No puedo dormir, me siento muy inquieto, me molesta el ruido, tengo frío, no tolero la temperatura, me da asco la comida. Entonces ellos te van dando un cuadro específico y a partir de ese cuadro específico nosotros lo tenemos que complementar, todos los que estamos relacionados a la salud, lo vamos complementando a los signos específicos que va teniendo cada uno de los pacientes. Entonces el síndrome de abstinencia también está o junta parte de lo que es la tolerancia, porque a lo mejor como abstinencia me puedo aguantar 3 horas, o a lo mejor me puedo aguantar 3 días. Entonces eso también tiene una característica o tiene una variación en cuanto al tiempo, en periodo de horas y periodo en días. Entonces también de eso depende. Okay. Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta que todos estos signos y síntomas se empiezan a presentar justamente porque se interrumpe el hábito, ¿no? Digámoslo de manera común, esa costumbre de estar administrando cierta cantidad de sustancia y al organismo al no tenerla, pues empieza como a reclamar, ¿no? Y lo reclama a través de este malestar que el paciente empieza a expresar o que podemos medir. Ok. Por ejemplo, doctor, ¿qué es lo que usted realiza particularmente o qué es lo que se realiza cuando una persona llega con un problema de adicción en la consulta médica, ¿no? Poniendo el caso, por ejemplo, de FIPADIC, ¿no? Que primero cuando llega un paciente pasa con usted en la primera entrevista. ¿Cuál es el trabajo que usted realiza? Bueno, en sí el trabajo que desarrollo es hacer un interrogatorio y clínicamente se llama historia clínica. En esa historia clínica uno de los primeros pasos que se hacen es el padecimiento actual. El paciente me tiene que decir por qué razón viene. Todos van por situaciones diferentes. Entonces tiene que llevar toda una hilación, por decirlo así, en el cual primero se interroga ¿por qué vienes? No, pues vengo, por ejemplo, por consumo de marihuana. Ok, ¿cuánto empezaste a consumir? No, pues empecé a los 15 años con 3 fumadas y luego empezó a hacer medio churro cada 15 días hasta que le fue aumentando y lleva 5 o 6 años fumándose 3 churros diarios. Entonces, el trabajo que desarrollo en el FIPADIC es preguntar primero cuál fue la primera sustancia que consumió, con qué otras ha probado, qué otras ha consumido, el periodo, el tiempo, la cantidad, porque hay pacientes que empezaron con, no sé, a lo mejor con cigarro por pura curiosidad, luego le entraron al alcohol porque alguien más le invitó, le llegaron a la marihuana, le llegaron a sustancias inhalables, no les gustaron y las dejaron, entonces estaban buscando alguna otra sustancia que sintieran o que se relajaran o que tuvieran euforia. Entonces, a lo mejor los inhalables les provocaba alucinaciones y se sentían mal, así como lo decían en el video, que veían la víbora y eran cuates, casi platicaban, y no le agradó la sensación. Entonces ya le brincan a otra droga y le van brincando y van aumentando y van haciendo una tolerancia a muchas sustancias. Porque el hecho de a lo mejor combinar marihuana con alcohol o cigarro con alcohol va haciendo que tenga una sintomatología especial y que vaya aumentando la dosis. Parte también de lo que yo hago el trabajo es, como lo mencionan en el video, los chicos mencionan que tenían problemas desde la infancia. Entonces el hecho de tener la convivencia con los papás o algunas características específicas que puedan tener sociales, eso también influye mucho, porque son chicos que son introvertidos, que son chicos que su personalidad no les ha permitido tener una muy buena convivencia con alguien más,
Todo esto se los voy preguntando en el área psicológica, como algo muy fácil. ¿Qué te hace feliz? No, pues no me hace feliz nada, por eso consumo. ¿Qué te pone triste? Pues ver a mi mamá, como lo decía el chico en el video. Yo veía a mi mamá nerviosa, entonces eso me ponía triste. ¿Qué te esperas para el futuro? Y ellos lo dicen, en el futuro esperan tener una casa, una familia, seguir el otro chico con los adictos anónimos. Entonces todo ese tipo de situaciones se van preguntando un paciente para poder tener todo el cuadro completo para ver hasta dónde los podemos ayudar y cuál sería la mejor ayuda que nosotros les podemos brindar, porque los pacientes no todos se deben de manejar de manera ambulatoria. Hay algunos pacientes que por la cantidad del consumo y por las características que ellos desarrollan necesitan estar en un centro de rehabilitación, porque se necesitan cuidar por las reacciones que ellos puedan desencadenar en el síndrome de abstinencia. Ok, entonces eso es precisamente importante para determinar qué tratamiento se les va a brindar, ¿no? Así es. Ok, y ya, por ejemplo, terminando la consulta médica, ¿no? Cuando pasan con el psicólogo, ¿qué es lo que el psicólogo hace como terapeuta? ¿Usted cuál es el trabajo que realiza? ¿Cómo comienza? Ok, primero se hace una historia clínica, ¿no? Después de que se termina la etapa diagnóstica, que es esta parte que mencionaba el doctor, ya se elabora un plan de tratamiento integral y entonces empiezan a plantear metas a corto y a mediano plazo para el paciente, a manera de que él vaya alcanzando pequeños objetivos que lo vayan motivando a mantenerse en abstinencia. Como bien dice el doctor, sí hay que tener mucho cuidado en cuanto a cómo se manejan los pacientes en la consulta ambulatoria, porque no todos los pacientes necesitan este tipo de intervención. Hay pacientes que requieren de una intervención más intensiva y bueno, entonces sí, ahí tendríamos que buscar la manera de poder canalizar y sobre todo de que ellos vayan convencidos de que quieren esa intervención intensiva, porque si un paciente va obligado a un centro de rehabilitación o a un tratamiento, es muy probable que ese tratamiento no tenga éxito, ¿no? Y no porque los terapeutas sean malos, sino porque el paciente no tiene un compromiso, no está en una etapa de cambio adecuada o favorable para que él logre su rehabilitación y su reinserción social. Claro. En este tratamiento como tal, ¿se incluye a la familia? Claro. ¿En algún momento? Sí. Sí, cuando yo te digo que es una intervención multidisciplinaria es porque no solo interviene el médico, el psicólogo, el trabajador social, sino porque también tenemos que intervenir con varias estrategias, ¿no? No es solo la terapia individual, sino también la terapia grupal, la terapia familiar, porque el apoyo de la familia es algo básico, ¿no? Necesitamos ofrecerle al paciente una confianza y sobre todo una base, algo que lo afiance a que él mantenga esa motivación por querer estar en la abstinencia. Ok. En el caso, por ejemplo, del terapeuta, del psicólogo, ¿se basa o su objetivo es disminuir, bueno, el consumo? ¿Su objetivo es que se deje de consumir o incluye también los por qué se empezó a consumir? En la historia clínica se maneja todo esto, ¿no? El conocer realmente la historia, los antecedentes que trae el paciente del consumo, de los problemas familiares, de su desarrollo, por ejemplo, escolar, familiar, social, y bueno, ahí salen muchos síntomas que desde muy pequeños a veces los chicos presentan, ¿no? Como el ser muy tímidos, el ser tener pocas habilidades para tomar decisiones, para resolver conflictos, para relacionarse con los demás, para expresar sus sentimientos. Entonces todo eso te da una gama de elementos para que tú empieces a buscar estrategias y poder ayudarlo a desarrollar ciertas habilidades sociales y empezar a generarle, como te decía, pequeños objetivos que él vaya alcanzando, ¿no? Se emplean mecanismos para que él vaya también fortaleciendo su autoestima y vaya dándose cuenta de que lo que fue a lo mejor en una historia muy repetitiva durante sus primeros años de vida o hasta este momento de su vida, él lo puede hacer de manera diferente. Okay, y que quede claro, ¿verdad?, para todas las personas que nos están viendo, que este tipo de tratamientos, por ejemplo, que se ofrece en CIJ o en FIPADIC, no es de internamiento, ¿verdad? Así es.
es la consulta ambulatoria, creo que en ambas instituciones. Sí, así es. Así es. En el caso de que el médico, el psiquiatra, el psicólogo determine que es necesario un tratamiento de internamiento, bueno, pues se canaliza a la institución correspondiente. Así es. En el caso de los tratamientos ambulatorios, ¿cuánto tiempo puede durar? Pues están regidos, ¿no? Por ejemplo, también depende de la situación del paciente. Si es un paciente experimentador, pues no lo vamos a tener 6 meses en tratamiento. Es muy probablemente que como está experimentando, en 5 o 6 sesiones se le apoye, se le oriente y se le fortalezcan algunas habilidades y se vaya de alta con mejoría. Dependiendo de la situación del paciente, hay veces que va a estar 1 mes, hay veces que va a estar 3 meses. Todo va a depender de la evolución del paciente. Okay. Y en el caso, por ejemplo, de un paciente con abuso, ¿cuál es más o menos el tiempo de tratamiento? Te vuelvo a repetir, eso depende también de la evolución del paciente. Lo que nosotros manejamos son 3 meses, pero en esos 3 meses probablemente el paciente no desarrolla habilidades o está reincidiendo en el consumo, pero sigue asistiendo a la consulta, ¿no? Entonces eso quiere decir que en 3 meses pues probablemente no va a estar listo para irse de alta, ¿no? O un egreso del tratamiento. Entonces se le vuelve a hacer un recontrato por otros 3 meses. Todo va a depender de qué tanto compromiso muestre el paciente con el tratamiento y con su recuperación. Claro, y a lo mejor soy insistente en esta parte, ¿no? Porque, bueno, muchas personas llegan a nuestras instituciones con el objetivo de que, bueno, en 2, 3 días ya quiero estar bien y ya no quiero consumir desde mañana, ¿no? Pero realmente, pues, es un trabajo a lo mejor un poquito más complicado, elaborado, que obviamente sí, inclusive como familiares, bueno, no desesperarse, ¿no? A lo mejor si hay una recaída, a veces pasa que, pues no sirvió de nada, etcétera, etcétera, pero la recaída pues también forma parte del tratamiento, ¿verdad? Y cuando hay un nivel de dependencia, abuso, también se puede apoyar con ciertos medicamentos. Sí, así es. Parte de lo que mencionabas o de lo que preguntabas hace un momento es de cuánto tiempo va a tardar un paciente. Depende de los medicamentos que se le estén manejando, porque la mayoría de los medicamentos que se utilizan para este tipo de terapias va siendo dosis-respuesta. Entonces yo puedo recetar un medicamento y tengo que revisar 3 semanas realmente cuál ha sido el efecto esperado de ese medicamento. Si no funciona, junto con la terapia de psicología, entonces tenemos que cambiar la dosis, aumentar, disminuir o cambiar el tipo de medicamentos. También depende del grado fisiológico que pueda tener un paciente. ¿Por qué razón? Porque está completamente instituido a nivel internacional que a ningún paciente lo puedes tratar psicológicamente mientras fisiológicamente no esté bien de salud, porque él va a seguir teniendo molestias de algo. Entonces, el hecho de que siga yendo con el psicólogo te va a seguir representando una molestia y una molestia y una molestia en relación a algo. Entonces, primero fisiológicamente tiene que estar bien para que después los medicamentos puedan actuar, para que después el contrato terapéutico que se hace con un psicólogo pueda evolucionar de la mejor manera. Pero también acá depende de otras situaciones, la edad de los pacientes, porque de acuerdo a la edad, cada uno de los pacientes se manejan por edades diferentes, con fármacos diferentes, con contratos terapéuticos diferentes, y también viene aquí algo que de repente se pasa por alto y que tú mencionaste muy bien, la familia. Muchas de las familias son codependientes, entonces lo ven como de manera muy cultural y muy normal, que si el abuelo, el papá y todos los demás fumaron marihuana, pues el chavo también tiene que fumar marihuana. Entonces es algo que culturalmente la familia lo ve bien, entonces se tiene que ir rompiendo todo ese tipo de esquemas y los psicólogos, su trabajo es el que se les tiene que ir enseñando o reeducando a tener un nuevo comportamiento familiar, un nuevo comportamiento social y depende de la evolución que va teniendo de cada uno de los pacientes. Claro. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo, ¿verdad? Algo que es importante recomendar o para que las personas que nos están viendo desde sus hogares puedan determinar o puedan identificar si existen algún signo o síntoma de alguna dependencia, alguna sustancia, ¿cómo abordar esto? Cómo el papá, por ejemplo, si ve al hijo con cierta sintomatología, que se aísla, etcétera, ¿cómo puede abordarlo y decirle, oye, quiero apoyarte?
Pues yo creo que la comunicación ahí sería muy importante, ¿no? Es algo que comúnmente no se da en las familias porque por lo regular el papá siempre tiene un comportamiento autoritario, ¿no? Autoritario o ausente, pero que si nosotros, bueno, como padres observamos ciertas conductas que nos están determinando o un posible consumo en nuestro usuario, nuestro familiar usuario de sustancias, pues sí es manejarle, no manejárselo como una situación con enojo, ¿no? O con violencia física, que por lo regular los padres reaccionan así, sino es acercarnos y buscar el apoyo, ¿no? Decir, estás teniendo un problema, no queremos que se genere una situación de adicción, entonces vamos y buscamos apoyo. ¿Sí? Entonces los papás también tendrían que tener una apertura a que esta es una problemática social y de salud y no es un problema solo de comportamiento, ¿no? Y también es como que reconocer que es un problema o un síntoma que se está presentando en la familia porque algo más está ocurriendo allí, ¿no? Okay, entonces la adicción al consumo sería como la consecuencia de los problemas que se están dando en el hogar o en la vida de cada individuo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de ambos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Algún mensaje, doctor, para terminar? Bueno, todos los pacientes o todos los familiares que vean que tienen signos o síntomas específicos, sus hijos o ellos mismos, pues de que todas las instituciones, como tú bien lo mencionabas, como el FIPADIC, los Centros Nueva Vida, el CISMA en Apizaco o algunos otros lugares, estamos con las puertas abiertas y los brazos abiertos para poderles ayudar en situaciones tan simples que en algunas ocasiones alguien lo veía así de que yo me fumo un cigarro desde hace 35 años y no soy adicto. Entonces, situaciones así a lo mejor sencillas como ya personas que están teniendo consumos y abusos exagerados a una sustancia. El mensaje es de que estamos para servirles y que esto tenemos que empezar a verlo desde edades tempranas para ayudar a la mayoría de los jóvenes, que ellos son los que se involucran más, porque a futuro llegan a tener muchas repercusiones y muchos problemas sociales. Así es, bueno, pues muchísimas gracias a ambos, doctora psicóloga, gracias por estar con nosotros y bueno, pues hacer otra vez la invitación a que se acerquen, en este caso a Centros de Integración Juvenil, a FIPADIC y a todas las otras instituciones que bueno, conformamos el Consejo Estatal contra las Adicciones. Que les deseo muy buena noche y nos vemos el próximo martes. Gracias.